Que Dios les bendiga grandemente. En esta hora vamos a iniciar nuestro curso del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver la introducción, ¿verdad? En esta misma línea de diapositivas también está el contenido del Evangelio de Mateo. Pero vamos a enfocarnos únicamente en la introducción. En la introducción nos vamos a enfocar. Recuerde siempre ingresar con su micrófono apagado y los que me pueden encender las cámaras, ¿verdad? Por favor, pueden irlas encendiendo para ver que están conectados en la clase. Bien, vamos a ir avanzando entonces con nuestro panorama del Nuevo Testamento. Esto lo puede seguir usted en el libro que se le proporcionó. No recuerdo si yo les proporcioné el, el libro del Nuevo Testamento en el grupo no recuerdo si se los compartí. Sí, pastor, bendiciones. Sí lo compartió. Ah, muchas gracias, hermana. Gracias. Aquí Bueno, ahí usted pues lo puede llevar. porque, porque me lleva porque el día donde está. Puede llevar la lectura. No, dale, por favor, ve ese niño. Ya vamos, bebé. Ese niño. Lo llevo ya. Ese niño. ¿Cuál es el libro del Nuevo Testamento? No he podido imprimirlo porque mi impresora está medio choqueada. Hágame ese audio ahí, hermano. Porfa, que no sé quién está, no lo hallo. No hallo la persona que está con el audio activo. El libro Nuevo Testamento, los de Perú, creo que se los dieron y lo facilitamos aquí en PDF. Lo facilitamos en PDF. Vamos a entrar entonces a la unidad 1. Vamos a ir viendo de qué consta este, este libro. La unidad 1 habla acerca de los evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Veremos la importancia del libro de los Hechos en relación a la revelación del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la clave del libro de los Hechos en conexión con los 4 evangelios y las cartas del apóstol Pablo y de los demás apóstoles que redactaron sus epístolas, ¿no? Entonces vamos a ver esa importancia en este estudio. Vamos a ver también, eh, no a profundidad, las cartas de Pablo y las cartas generales, porque en el segundo año vamos a llevar teología sistemática como un curso de 3 créditos y bien las cartas de Pablo o las epístolas generales. Entonces las vamos a trabajar de una forma general en este estudio, pero en las epístolas paulinas vamos a trabajarlo de una forma más profunda y ahí los alumnos, tendrán que hacer un trabajo un poquito más intenso, ¿verdad? Bueno, el capítulo 1 da una descripción general del Nuevo Testamento. Una de nuestras metas es ayudarle a comprender los siguientes términos que vamos a encontrar. Por ejemplo, el término los fariseos, los saduceos, el Sanedrín,
la Septuaginta, explicar cómo Dios usó a los judíos, a los griegos y a los romanos para preparar el mundo para la venida de su Hijo, describir a 6 gobernadores de la familia de Herodes, al sumo sacerdote, lo que es el templo y la sinagoga. Resumir 3 figuras que se aplican a Cristo en cada grupo de los libros del Nuevo Testamento. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en este estudio. El capítulo 2 nos presenta los evangelios sinópticos. Ya vaya usted que apunta, hermano, siempre que entremos a la clase, usted debe tener su libreta de apuntes, su Biblia y su manual de estudio, ¿verdad? Por razón de que siempre brindamos datos o hacemos algunas interpretaciones puntuales que de repente usted no conoce, pero que se le brindan en cada clase. Bueno, los evangelios sinópticos, esta palabra sinóptico significa vistos juntos. Llamamos a Mateo, Marcos y Lucas los evangelios sinópticos porque ellos ven la vida y las enseñanzas de Cristo desde un mismo punto de vista. Por eso se llaman evangelios sinópticos, porque hacen una sinopsis del Señor desde el mismo punto de vista, ¿va? Ellos enfocan su parte humana y eso lo vamos a ir estudiando poco a poco cuando miremos cada uno de estos evangelios. Explicar el propósito de Mateo y el modo principal en que lo cumplió. Identificar y explicar los 5 pilares de enseñanza de Mateo. Explicar por qué Mateo se centró en el reino. Plantear 3 maneras en que lo enfatizó. Explicar el propósito de Marcos y cómo lo cumplió. Dar 2 ejemplos de cómo Marcos ayudó a los lectores gentiles. Contrastar los propósitos de Mateo y de Lucas. Identificar 5 declaraciones encontradas solamente en Lucas que enfatizan su tema de Jesús, el Salvador de todos. Resumir y aplicar 4 razones por las que Jesús enseñó en parábola. Definir el reino de Dios y explicar sus 2 fases, ¿verdad? O sea, el reino de Dios no es el mismo que el reino de los cielos. Todo eso lo vamos a aprender. Todo eso lo vamos a aprender aquí, ¿verdad? El reino de Dios es aquí en la tierra y es espiritual, pero es en 2 fases, ¿verdad? La fase que estamos ahorita es la fase espiritual, pero viene un día donde será la fase literal, donde literalmente el rey estará presente en este mundo. Definir bien, explicar por qué Jesús sanó e hizo milagros, aplicar esto al contexto actual. El capítulo 3 se trata del Evangelio de Juan. Usted ve que el Evangelio de Juan está aparte de los 3 sinópticos, ¿verdad? Vaya aprendiéndose bien esta palabra sinóptico para que comprenda el lenguaje. Este apóstol escribió después de que los sinópticos se habían escrito, así que omitió muchas cosas sobre las cuales Mateo, Marcos y Lucas habían escrito. Hay varias diferencias entre el Evangelio de Juan y los sinópticos. Nosotros tenemos que aprender a mencionar los títulos bíblicos. Normalmente en nuestras Biblias encontramos el Evangelio de San Juan, de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas. ¿Por qué se debe esto? Pues se debe porque la Biblia fue traducida y supervisada por monjes católicos, ¿verdad? Don Casiodoro de Reina y Cipriano Valera eran eso, ¿verdad? Entonces, por eso las titulaciones usted las va a encontrar así. Pero normalmente, como estudiantes de Biblia, nosotros debemos de mencionar de la forma correcta, y es Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas y Evangelio según
Juan, ¿verdad? Y no las epístolas de San Pablo ni de San Pedro, no, las epístolas paulinas, epístolas de Pedro o petrinas, ¿verdad? Las cartas de Juan, no de San Juan, la carta de Judas, no San Judas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que aprender nosotros que esto vaya siendo un modo pues de aprendizaje para todos nosotros. Bueno, hay una cuestión importante, es según el enfoque que presenta Juan con respecto a la vida de Cristo, a la persona de Jesucristo. Los primeros tres evangelios sinópticos nos hablan de la humanidad, su parte como ser humano. Juan no habla de lo que es como ser humano, sino que Juan se va hacia su deidad, ¿verdad? Que presenta a Jesucristo como 100% hombre y 100% Dios. Avanzamos con estos puntos a tratar, explicar por qué Juan omitió muchos sucesos que están escritos en los sinópticos, analizar las palabras señales, que es una palabra muy común, es una palabra, es una palabra muy común en la literatura juanina, señales, creer, vida, con relación al propósito del escrito de Juan. Yo considero que este estudio es muy importante porque esto nos enseña a nosotros conocer, a conocer por qué, por qué se escribió este libro, por qué tal escritor mencionó tales palabras. Siempre cuando vamos a estudiar un libro, debemos hacernos estas preguntas, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Y por qué lo escribió? Es muy importante tratar de responder estas preguntas y ahora pues hay muchos métodos de hacerlo. Entonces, identificar las 5 partes del Evangelio de Juan, analizar la relación entre las señales y las enseñanzas de Juan 5, 6, 9 y 11. Identificar los 7 declaraciones yo soy en Juan, ¿verdad? Que única y exclusivamente le pertenecen a Jesucristo. A las declaraciones yo soy solo se había escuchado en el Antiguo Testamento por boca del Señor a los profetas cuando Dios habló con Moisés y le dijo yo soy el que soy. Entonces, el único que tuvo ese atributo propio fue Jesucristo cuando estuvo aquí entre nosotros y mencionó 7 veces la expresión yo soy. Bueno, el capítulo 4 cubre el libro de los Hechos. En este capítulo aprenderemos a analizar el título, el autor y la fecha de Hechos, resumir 5 propósitos que Hechos cumple, dividir Hechos, el libro de los Hechos en 3 partes, dando la referencia de los capítulos en cada una, analizar los 3 pasos dados por los creyentes que testificaron de Jesús desde Jerusalén hasta Roma. Esos son los 4 capítulos que comprende panorama del Antiguo Testamento. Bueno, la primer unidad. Bueno, vamos entrando entonces al capítulo 1, una descripción general del Nuevo Testamento. Vamos a ver un poco de historia aquí. Es importante conocer la historia. Mire, la Biblia no se puede interpretar sin tomar en cuenta el aspecto histórico. Sin el elemento histórico, usted no puede interpretar la Biblia. No puede interpretar la Biblia, porque el elemento histórico dicta que la Biblia es infalible, inerrable. La Biblia no tiene error. La palabra de Dios no cambia, es la misma.
Entonces, al consultar la parte histórica, nos damos cuenta, en nuestro contexto, que la palabra del Señor se cumple. Veamos la introducción. Le dijo a Abraham que sus descendientes serían esclavos por 400 años. El Señor le dijo a Abraham, pero le prometió que los libertaría. Dios planifica de antemano. Dio a José sueños de poder cuando tenía solo 17 años. Estos sueños se cumplieron cuando José tuvo 30. Dios planifica de antemano. Hizo todo linaje de los hombres de un solo hombre. El Omnipotente planificó el orden de los tiempos para cada nación y los límites de los lugares en donde habitarían. Eso fue declarado en Hechos 17:26. Dios planifica de antemano. O sea, si hay algo importante que debemos conocer en los atributos de Dios, es su omnisciencia. Todo lo sabe. Nada se le escapa a Dios. Todo lo sabe y es perfecto en conocimiento. No posee error alguno y no posee límite. Entonces, todo lo que ha hecho ha sido en base a un programa. Ha sido hecho en base a un plan, ¿verdad? Y eso lo hemos visto a lo largo de nuestro estudio de Antiguo Testamento. Y ya hoy en el Nuevo Testamento estamos viendo que el plan y el propósito o el programa de Dios continúa. Le mostró a Daniel que los medos y los persas conquistarían a los babilonios. Entonces el reino griego vendría, pero a su tiempo sería conquistado por los romanos. Esto sucedió cuando Nabucodonosor tuvo el sueño que veía aquella estatua gigante y su cabeza era de oro, su pecho de plata, su abdomen de bronce y sus piernas de hierro, pero sus pies y sus dedos tenían hierro y barro unidos. Esta estatua fue presentada en sueños a Nabucodonosor, pero hay una cosa importante que debemos analizar nosotros. Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor el destino de los tiempos y de las potencias. La cabeza de oro sería Babilonia, que en su momento estaba dominando la tierra, pero al terminar su dominio vendría un segundo reino poderoso como el de los medo-persas, ¿verdad? Representado por el pecho de plata. Y luego vendría, al finalizar el dominio de los persas, vendría un tercer imperio representado por el bronce. Ese imperio sería los griegos, con su líder máximo Alejandro Magno. Con el fin con el fin del dominio griego, vendría Roma, que estaba simbólicamente representada por el hierro en las piernas. Y ambas piernas, que en su futuro, que lo veremos en la historia de la iglesia, se dividiría el imperio romano en dos capitales, la capital de Occidente y la capital de Oriente. La capital oriental sería Constantinopla y la capital occidental sería Roma. Entonces, allí descansaría el poder romano hacia su fin y ahí estaba representada cabalmente las dos piernas de hierro. Entonces, eso fue mostrado a Nabucodonosor desde la perspectiva humana, por cuanto Nabucodonosor conocía los minerales o los metales preciosos, ¿verdad? Esto es el oro, la plata, el bronce y el hierro, que era lo conocido. Entonces ahí fue donde Daniel, con la ayuda e intervención de Dios, le interpretó el sueño y así pudo entender Nabucodonosor y pudo entender Daniel también que Dios
tiene el control de los tiempos. Y así sucedió exactamente, ¿verdad? Así sucedió exactamente. Daniel pudo estar hasta el tiempo de los persas y luego pues es otra historia, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que Dios va trabajando poco a poco sin desesperarse porque Él es el tiempo, ¿verdad? Él no se desespera. Nunca, nunca llega tarde el Señor, ¿verdad? Veamos la preparación para el Nuevo Testamento. Bueno, en el contexto, vamos a entrar aquí, en el contexto histórico, dice, bienvenido a nuestro estudio del Nuevo Testamento. Roma gobernaba el mundo en el tiempo del Nuevo Testamento. O sea, cuando surge el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento surge con la venida de Jesucristo, ¿verdad? Con la venida del Señor, allí surge el Nuevo Testamento y el primer evangelio que se escribe es el evangelio según Marcos. Ese es el primer evangelio que se escribe. Y a raíz de ese evangelio se escribe el evangelio de Mateo y se escribe el evangelio de Lucas, tomando un poco de inicios en base a Marcos. Entonces, Roma era el imperio dominante, ¿verdad? Roma dominaba en ese tiempo. Los más altos gobernadores romanos se llamaban Césares o emperadores. Como los reyes, ellos tenían gran autoridad. Pero en un pequeño pueblo de Palestina nació un niño que cambió el mundo, ¿verdad? Bueno, eso lo puede ver usted en la figura 1.2 de su libro, para conocer los periodos desde Malaquías hasta Cristo. Yo le aconsejo, aquí por factor tiempo no lo puedo abordar, pero yo le aconsejo que usted analice todos los periodos que aparecen en la figura 1.2, que son unos periodos muy importantes. Y si usted tiene alguna pregunta, ¿verdad? Yo lo reto a que los lea, pero si usted tiene alguna pregunta, especialmente en el periodo de los Macabeos, si usted tiene alguna pregunta, usted me escribe y yo con gusto le respondo. Entonces Jesús vivió, murió, resucitó de los muertos y ascendió al cielo, pero envió su espíritu a tomar su lugar. En el día de Pentecostés, 120 personas creyeron, o 120 creyentes. Mire, 120 creyentes fueron llenos con el Espíritu. El Espíritu les dio poder para testificar de Jesucristo. Hay una cosa importante que sucedió en ese evento. Mire cómo son las cosas. Joel había profetizado que el derramamiento del Espíritu Santo sería para todo Israel. Pero cuando llega el cumplimiento de la promesa, en el día de Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos, recordemos que según el contexto y según la redacción del argumento, es que en la casa donde estaban era un aposento alto o una casa de alto. Y por lo que dice Lucas en el libro de Hechos, habían muchas personas alrededor de la casa. Cuando el Espíritu de Dios llega, se depositó o se posó sobre los 120 que estaban dentro de la casa, que eran israelitas. ¿Y por qué no se posó también sobre los demás que estaban afuera, que también eran israelitas? Porque habían llegado para adorar en Israel. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante que debemos teológicamente definir. En primer lugar, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, los que habían caminado con Cristo, los que habían recibido la salvación, los que habían sido adoctrinados por el Señor, o sea, que anduvieron con Él. Esos 120 estaban preparados. Los otros que estaban allí eran israelitas, pero aún no eran convertidos. Entonces, no podemos generalizar la promesa de Joel, la profecía de Joel, de que toda carne, pero queda claro
¿verdad? Teológicamente y contextualmente queda claro de que el Espíritu vino a los que se habían convertido, no a cualquiera, sino que a los que se habían convertido. Y así sucesivamente empezamos a ver en el libro de los Hechos que el Espíritu de Dios iba llenando a las personas, no a todos, sino a los que le recibían por la fe en Jesucristo. Entonces esos 120 fueron llenos, ¿verdad? Y los libros del Nuevo Testamento se escribieron para grupos de creyentes. Los evangelios enseñan a los creyentes sobre la vida y las enseñanzas de Cristo. Hechos describe el crecimiento de la iglesia. En el evangelio de Lucas, Lucas dice lo que Jesús comenzó a hacer, ¿verdad? Dice las obras que Jesús comenzó a hacer. Y en el libro de Hechos, que también lo escribe Lucas, vemos a Jesús que continúa haciendo las obras, pero a través de la iglesia, a través de la iglesia. Y el enlace, usted sabe quién es el enlace, ¿verdad? Es el Espíritu Santo de Dios. Las epístolas de Romanos a Judas enseñan cómo vivir la vida cristiana. O sea, todas las epístolas, desde la carta a los Romanos hasta la carta de Judas, enseñan a vivir la vida cristiana. El último libro del Apocalipsis predice la victoria final de Dios sobre sus enemigos. Bueno, en este manual tenemos el libro de Apocalipsis, pero no lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque en tercer año tenemos un semestre completo para hablar de Apocalipsis y de escatología. Bueno, vamos a ver entonces, inciso A, los judíos, ¿verdad? ¿Cuál fue el aporte de los judíos al Nuevo Testamento? El pueblo de Israel era especial para Dios, los eligió para ser reino de sacerdotes y una nación santa. Dios quería que ellos fueran sus mensajeros para las naciones a su alrededor, pero fracasaron. Continuamente desobedecían a Dios y adoraban a los ídolos. Así que Dios los castigó. Había 12 tribus en Israel, 10 de estas habitaban en la parte norte de Palestina y con frecuencia se le llamaba Israel o Reino del Norte. Usted ya lo sabe. El Reino del Sur se llamaba eh, el Reino del Sur se llamaba Judá. Incluía las tribus de Judá, Simeón y parte de Benjamín. Su capital era Jerusalén. Asiria conquistó las tribus del norte de Israel en el año 722, ¿verdad? Después de eso se oye muy poco sobre ellas. Luego Babilonia conquistó a Judá finalmente en el año 586 por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llevó cautiva a la nación de Judá. Dos cosas hicieron a los judíos distintos a otra gente. Primero, ellos creían en un solo Dios. Nos referimos a esto como monoteísmo, ¿verdad? El monoteísmo como concepto es los que adoran a un solo Dios, ¿verdad? Eso es monoteísmo. Y politeísmo es los que adoran a muchos dioses, muchos dioses. Entonces, bueno, en teología sistemática vamos a ver todos esos conceptos, panteísmo, panenteísmo, deísmo, todo eso, ¿no? Entonces, nos referimos a esto como monoteísmo. En el idioma griego, mono significa uno y teísmo o teos se refiere a Dios, ¿verdad? Entonces, un Dios, un Dios. Este concepto no afecta en nada el cuerpo de teología cristiana porque la Biblia predica y enseña sobre un Dios, pero, pero también dentro del cuerpo de doctrina cristiana está la triunidad, que es un Dios en tres personas.
¿verdad? En tres personas. No tres dioses, sino un Dios en tres personas. La segunda manera en que los judíos eran distintos era que ellos creían en la ley de Moisés. Estas dos creencias del judaísmo ayudaron a preparar el camino para Cristo y el evangelio. O sea, la certeza, la convicción y la firmeza de los judíos era que Dios era uno, no había otro más. Y segundo, habían creído en la ley que Moisés les había entregado. Y esta ley era la ley del Señor. Cuando Jesús nació, el mundo sabía del Dios de Israel. O sea, ya el ambiente, ya el entorno tenía un conocimiento de la palabra del Señor. Ya muchas personas conocían la palabra de Dios. O sea, el mundo sabía del Dios de Israel y del Mesías que vendría. Así las palabras, ideas y el mensaje del Evangelio no eran completamente nuevos. Mucha gente afuera de Palestina había oído de Dios y de Moisés porque los judíos habían prácticamente testificado. Entonces los judíos hicieron un aporte tremendo para la llegada del Señor. eh, Prepararon el camino, prepararon el ambiente, la cultura, el sistema, la forma de vida estaba basada en la palabra de Dios. Todo todo toda la vida orgánica de Israel estaba girando alrededor de la ley de Moisés. Bueno, aquí hay un término, no sé si está en su material, no sé si está en su material, pero yo le puse la titulación de la Septuaginta. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo, o sea, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad? Fue escrito en hebreo. En hebreo, bueno, que puedo decirle que han existido dos tipos de hebreo, ¿va? El hebreo clásico, el hebreo que hablaba Abraham, el que hablaba Moisés, etcétera, etcétera. Y después el otro hebreo, que es un hebreo más fluido, con muchos más arreglos gramaticales que luego hablaron los profetas y que se acentuó más cuando aquellos imperios mundiales dejaron su marca en la cultura hebrea. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, hermana Sandy. Pastor, buenas noches. Disculpe, ¿el hebreo koiné, cuál fue? ¿El de Abraham o el que fue más refinado? No, no hay hebreo koiné, el griego koiné. Griego es, ¿no? El griego koiné es el griego común. Es Ya. el griego que estaba en boca de todo el mundo, el griego que usted le encontraba en los mercados, en las plazas, en las esquinas, en los barrios, es el griego koineva, que es el que eh, ayudó mucho a la difusión del Evangelio de Cristo cuando los apóstoles pues comenzaron sus viajes misioneros, ¿verdad? Eso lo dominaba fluidamente el apóstol Pablo. Bueno, entonces las escrituras del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo, pero se tradujeron al griego entre los años 250 al 150 antes de Cristo. Tome nota que en este periodo de tiempo no había llegado el Señor. No había llegado el Señor, ¿verdad? Entre el año 250 y 150 antes de Cristo estamos dentro del periodo intertestamentario, que es un periodo en donde marcó la última profecía con el profeta Malaquías y que después un espacio de 4 siglos de silencio en donde muchas cosas sucedieron y se levantaron muchos periodos como el periodo Asmonio, el periodo de los Macabeos y que usted lo puede ver allí en su libro. Eso es hasta el año 0 o el año 1, que es cuando aparece el ángel y habla con el marido de Elizabeth, ¿verdad? Creo que se llamaba, no sé si Zacarías o Simón, no recuerdo el nombre, pero él era sumo sacerdote, el papá de Juan. Bueno, entonces, esta traducción se llamaba Septuaginta.
Esta palabra viene del latín que significa los 70. Septuaginta significa los 70. Y la traducción podría llamársele la Septuaginta o de los 70, ¿verdad? Que fueron 70 eruditos que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Del hebreo al griego. ¿Por qué era útil la traducción? Bueno, hay una cosa importante aquí que la hemos conocido con el paso del tiempo. Es que fíjese que los eruditos tradujeron las 70 copias, ¿verdad? O sea, o una copia por erudito. Y el asunto está aquí que estos 70 hombres tradujeron la misma copia, la misma traducción. No hubo ninguna variación. Y ellos, cuando llegaban al nombre que aparecía del Señor en el Antiguo Testamento, bien Yahweh o Elohim, ¿verdad? Cuando llegaban a ese nombre, según la historia, estos hombres inmediatamente, antes de traducir ese nombre, iban a un lavacro y se lavaban en una fuente, pero se lavaban desde el antebrazo hasta la punta de los dedos. Luego se lavaban bien la cara y se secaban y luego continuaban con la traducción, porque ellos creían que el nombre de Yahweh era demasiado santo y sublime para tratarlo de una forma así empírica o sin la debida reverencia, ¿verdad? Entonces usted puede ver la gran diferencia del gran valor y respeto que se le daba a la escritura inspirada con el tiempo de hoy. Hoy vemos a las hermanas que le dan la Biblia a los niños y los niños la sacuden y la tiran por allá, le rompen las hojas y le escriben números de teléfono y un montón de cosas y a veces la Biblia parece cartera y no hay ese respeto que merece la palabra de Dios porque costó la sangre de ¿quiénes? La sangre de mártires como los escritores sagrados, como los traductores, ¿verdad? John Wycliffe, William Tyndale. Estos hombres tradujeron del latín al inglés, ¿verdad? Las traducciones y luego fueron quemados vivos por haber traducido la Biblia. Y así podemos ver también la historia de los reformadores que la pagaron caro. Y este libro que tenemos nosotros, esta Biblia de 66 libros, vale sangre, hermanos, vale sangre, dolor, lágrimas, sufrimientos, persecuciones, destierros y muchas otras calamidades que vinieron a la vida de los escritores, de los traductores, de los hombres que forjaron la imprenta de la Biblia y muchas otras cosas más. Y ahora nos damos el lujo de romperle las páginas en público y hablar sandeces diciendo que tiene un montón de errores, ¿verdad? Como que si Dios nos llama a ser eruditos, Dios no nos llama a ser eruditos, nos llama a ser discípulos. Discípulo, y el discípulo está llamado a hacer lo que hace su maestro. Entonces, solo como un dato histórico, para que usted conozca que estos 70 eruditos en Alejandría, Egipto, Alejandría fue una de las casas de conocimiento, escuelas de conocimiento importantes en el mundo antiguo, ¿verdad? Entre no solo en el 250 al 150, sino después de la era cristiana, después ¿cómo le digo? Del apogeo de la iglesia primitiva. La escuela de Alejandría fue una de las grandes escuelas de conocimiento. Ahí existió la biblioteca más grande del mundo en aquel tiempo y que tristemente pues se quemó. Ok, entonces esos fueron traducidas del hebreo al griego. Nada fácil. ¿Por qué era útil la traducción? El griego era el idioma común del mundo de aquel entonces.
Esta traducción al griego hizo que las enseñanzas del Antiguo Testamento estuvieran disponibles para cada persona educada. Bueno, cuando los persas terminan su periodo en el programa de Dios, llegan los griegos. Uno de los aportes fundamentales de los griegos, que más adelante lo vamos a ver, al mundo de aquel entonces fue su idioma, su cultura griega. Su idioma era un idioma universal, era un idioma fácil de aprender, fácil de hablar, nada que ver con el hebreo, con el arameo o con el acadio, sino que el griego estaba en boca de todos. Entonces, por eso era importante, desde la perspectiva escribana, ¿verdad? Y copista, traducir esos libros, traducir esa escritura inspirada y ponerla a la disposición, pues, de aquellos que pudieran pagar una traducción, ¿no? Y en el idioma común, en el idioma común. Por eso era importante la traducción. Esta traducción al griego hizo que las enseñanzas del Antiguo Testamento estuvieran disponibles para cada persona. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía acceso a la Septuaginta. Esa es una de las cuestiones importantes en el aspecto de definir la paternidad literaria de los escritos de Pablo, porque ¿cómo le digo? Su manual de prédica y enseñanza era la Septuaginta, era la Septuaginta. Entonces, muchos teólogos afirman eso y tienen muchísima razón, porque Pablo vivía en una élite de sociedad muy, muy elevada, como fariseo, ¿verdad? Los fariseos no eran pobretones, los fariseos eran una élite. Ok, bueno, muchos gentiles leían sobre el Dios de Israel, también muchos judíos estudiaban sus escrituras en el griego. Esto nos demuestra que ellos pensaban en formas nuevas. El libro de Hechos frecuentemente da citas de la Septuaginta. Puedo decirle que aquellas personas que tenían dinero y que podían pagar una copia, la pagaban. Le digo, era carísimo. Era, hermano, una oración, una oración costaba un denario, una oración. Era carísimo comprar o pagar una traducción de un libro o de un capítulo, o sea, era carísimo. Bueno, eso lo aprendemos en bibliología, ¿verdad? Bibliología. Algún día usted tendrá la oportunidad de estudiar esta materia tan preciosa como la bibliología y también la cristología del Nuevo Testamento. Vamos a ver los grupos religiosos. Aproximadamente 200 años antes de Cristo, los judíos formaron dos grupos fuertes de líderes religiosos. ¿Dónde? ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el tiempo de la diáspora en Babilonia. En ese tiempo nacieron los fariseos y los saduceos. Frecuentemente leemos sobre ellos en los libros de Mateo a Hechos. Los fariseos eran el grupo más grande de los dos principalmente y eran alumnos y maestros del Antiguo Testamento. Los fariseos eran los maestros de Israel. Creían en la inspiración de la Biblia, creían en la resurrección, creían en la venida del Mesías, creían que Dios era uno, creían en la inerrancia de la palabra de Dios, creían en la infalibilidad de la palabra de Dios, creían en el mundo espiritual, ¿verdad? Los fariseos. Los saduceos eran líderes políticos poderosos. El sumo sacerdote y los funcionarios principales del Sanedrín eran saduceos, ¿verdad? Eran saduceos. El Sanedrín, bueno, los saduceos, había un sector de los saduceos que no creía en el mundo espiritual ni en la resurrección. O sea, cuando le hablo del mundo espiritual es que no creían en ángeles, ni creían en la resurrección, ni en nada de eso, ¿verdad? Los saduceos. Y el Sanedrín era la Corte Suprema Judía. Aquí fue donde fue juzgado Jesús. Formada por 70 ancianos y el sumo sacerdote.
Tanto los fariseos como los saduceos eran miembros del Sanedrín. Ellos juzgaban las cosas religiosas, de doctrina, etcétera, etcétera. Ellos eran el que llegaba a la corte del Sanedrín y era hallado culpable, le iba mal, le iba mal. Bueno, vamos a seguir viendo los fariseos. Tenían fuertes creencias religiosas, aceptaban todo el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Creían en los ángeles, los espíritus y la vida después de la muerte. En contraste con los saduceos, no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Sin embargo, eran los fariseos los que con más frecuencia desafiaban las enseñanzas de Cristo, creían en el Antiguo Testamento, pero eran legalistas. Se preocupaban más por detalles pequeños que por partes más importantes de la ley. Ellos se enojaron con Jesús por sanar en el día de reposo, por comer sin lavarse las manos y por tener misericordia de los pecadores. Por estas cosas los fariseos fueron condenados y serán condenados en aquel día. Entonces aquí tenemos un perfil de los fariseos para que usted los conozca. Y la pregunta es, ¿hay fariseos en la actualidad? Sí hay fariseos. Sí hay fariseos en la actualidad, ¿verdad? Sí hay fariseos. Hay personas en la iglesia, pues, que cuadran todo, pero nada les cuadra a ellos porque ven muchos defectos de las personas y eso no les permite ver la gloria de Dios. Veamos los griegos, un idioma para el mundo entero. Ese era el sueño del joven Alejandro, hijo del rey Felipe de Grecia, más de 300 años antes del nacimiento de Jesús. En el año 334 al 323, Alejandro comenzó a hacer de su sueño una realidad. Su ejército rápidamente conquistó el mundo conocido. Entonces él hizo que el griego fuera la lengua oficial en los lugares conquistados. Bueno, ya lo había dicho, el griego era fácil de aprender, todo el mundo lo hablaba y era un idioma alterno, un recurso fiable para poder moverse en todo el imperio romano, ¿verdad? Para poder moverse en todo el imperio romano y en la misma Grecia, el griego, el idioma griego era el ideal. Veamos cuál fue la marca de los romanos. Ellos conquistaron el mundo conocido después que el reino de Alejandro se desintegró. Organizaron el mundo en un gran imperio, ¿verdad? Ahí van a ver en la figura 1.2 el periodo de los romanos, ¿verdad? El periodo de los Ptolomeos, el periodo de Seleuco. Ahí lo va, esa es pura historia antes de la venida de Cristo, muy bonita. Los romanos reinaban desde el extremo occidental del mar Mediterráneo hasta el río Éufrates en el este. Vea la figura 1.8. Los gobernadores locales reinaban sobre las provincias y los distritos. En el plan de Dios, los romanos también prepararon el mundo para la venida del Señor. Vamos a ver aquí alguna forma cómo los romanos ayudaron a preparar el mundo para el cristianismo. Primero, los romanos impusieron el orden y un sistema de leyes. Ellos tenían un gran ejército que logró la paz para el mundo durante el reinado de César Augusto, ¿verdad? Jesús nació en la pequeña aldea de Belén, que significa casa de pan. Durante este tiempo, esta aldea estaba cerca de Jerusalén, en la provincia romana de Judea. Lucas dice que María dio a luz su primer hijo en Belén. Bueno, si había algo que al romano le gustaba era el orden, ¿verdad? Era el orden. A los romanos no les gustaba el alboroto, ni el desorden, ni la bulla, ni el relajo, ni nada de eso. A los romanos les gustaba el orden y por eso impusieron un sistema de leyes que trajo orden al mundo dominado. Jesús nace en ese tiempo, ¿verdad? Jesús nace en el tiempo de César Augusto
en la provincia de Judea o en el distrito de Judea. En el tiempo de Jesús habían varios distritos. Estaba el distrito de Judea y el distrito de Galilea. Los hombres decían, bueno, tú quieres prosperar, vete al distrito de Galilea. Ahí te harás próspero. Pero tú quieres tener conocimiento, vete al distrito de Judea, donde están las universidades, como la Universidad de Jerusalén, que en ese distrito fue donde Nicodemo preparó a Saulo de Tarso en todo el conocimiento farisaico. La segunda forma en que los romanos ayudaron fue con sus carreteras. Estas hicieron posible que la gente viajara fácilmente a través del imperio. Estas carreteras por lo general estaban bien construidas y protegidas. Pablo pasó por muchas de estas carreteras en sus viajes a través de Acaya y Macedonia, ¿verdad? Acaya y Macedonia. O sea que Acaya era una provincia gigantesca cuya capital era Corinto y tenía conexión con Macedonia, en donde también estaba Tesalónica. Entonces el apóstol aprovechó todas estas facilidades de rutas y accesos más definidos como los que los romanos construyeron. Bueno, seguimos. Bueno, pasamos de ahí a los libros del del Nuevo Testamento. Si tiene alguna pregunta hasta aquí, hermano, usted puede ahí levantar su manito, ¿verdad? Y plantearla. Ahí está la modalidad en la plataforma para poder preguntar. Bueno, vamos al contexto histórico de Palestina en el primer siglo. Contexto histórico de Palestina en el primer siglo. En los principios del cristianismo, Herodes el Grande y su familia reinaron en Palestina. Los romanos nombraron a este Herodes como rey de los judíos. Obviamente los judíos no lo aceptaron, ¿va? Eso solo fue un título que le pusieron los romanos, pero los judíos no lo tenían como rey. Él gobernó desde el año 37 a.C. hasta el año 4, ¿verdad? Después de Cristo. Herodes el Grande ordenó la matanza de todos los bebés en Belén, según Mateo 2. Varios miembros de su familia reinaron después de él. Estudiaremos sobre 5 de ellos más adelante. Aquí vemos otros hijos de Herodes el Grande. Arquelao era el hijo de Herodes el Grande, reinó en Judea, Idumea y Samaria. José y María evitaron ir a Judea porque él reinaba allí. Herodes Felipe II era otro de los hijos de Herodes el Grande. Él reinó sobre los territorios al noreste de Iturea y Traconite. Cesarea de Filipo estuvo dentro de su reino. Más hijos de Herodes el Grande o Herodes el Constructor, ese es otro nombre que tenía Herodes, ¿verdad? Él construyó el nuevo templo, usted no lo sabía. El templo que existió en días de Jesucristo, Herodes el Grande o el Constructor, lo construyó. Era un hombre que le fascinaba la construcción. Le fascinaba la construcción. ¿Y sabe qué hizo Herodes para construir el nuevo templo? Que según dicen era mejor que el de Salomón. Empleó a todos los sacerdotes, a todos los levitas, los empleó en la construcción. También, bueno, puedo decirle que Herodes reclutó gente, ¿va? Pero los levitas dijeron, no, no metas a los impíos ni a los gentiles en esto. Déjanos a nosotros. Y los levitas construyeron el nuevo templo, que era un macro templo a la par del de Salomón. Herodes el constructor lo hizo. Por eso los romanos le pusieron el título el rey de los judíos, porque él les trajo ese templo y eso pues había ganado puntos en el corazón de los judíos. Veamos a Herodes Antipas.
rigió como gobernador, sí, fungió como gobernador de Galilea y Perea desde el año 4 al 39 después de Jesús. Frecuentemente leemos de él en los evangelios. Herodes se casó con su propia cuñada, Herodías, y Juan el Bautista lo acusó de adulterio. Esto le costó la vida a Juan. Jesús llamó a Herodes Antipas zorra. Antipas también se involucró en el juicio de Cristo en Jerusalén. Después, bueno, en Jerusalén. O sea, es uno de los... Jesús sufrió 3 juicios. Juicio ante el Sanedrín, juicio ante Herodes Antipas y el juicio ante Poncio Pilato. Herodes Agripa I gobernó sobre Galilea, Samaria y Judea. Él era el nieto de Herodes el Grande. Agripa fungió en los años 37 al 44 después de Cristo, antes de su muerte repentina. Hechos 12 cuenta que él asesinó a Jacobo. Mire, este Herodes Agripa era el que iba a matar a Pedro también. A Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Y también puso a Pedro en la prisión. Entonces, Hechos cuenta brevemente la muerte de este Herodes, que dice que se pudrió, ¿verdad? Murió comido por los gusanos. Qué tremendo. A él mató al apóstol Jacobo, pero el Señor también lo cortó. Seguimos viendo hijos de Herodes. Herodes Agripa II fue el último miembro de la familia de Herodes que gobernó del año 50 al año 100. ¿Verdad? El año 100 es cuando ya la iglesia, el último apóstol, muere, que era Juan. Él era el bisnieto de Herodes el Grande. Su nombre se encuentra en Hechos 25 al 26, capítulo. En el tiempo del juicio de Pablo ante Festo en Cesarea, Agripa II era el rey de Judea. Él estuvo de acuerdo con Festo en que Pablo debía ser liberado, pero como Pablo apeló a César fue enviado. Poncio Pilato era el gobernador romano de Judea en el tiempo de Cristo, entre el año 26 al 36. Pilato es importante en la historia a causa de su parte en el juicio de Cristo. Él condenó al Señor después de haber dicho de Jesús: yo no hallo en él ningún delito. Luego, después de la muerte de Cristo, los romanos sacaron a Pilato de su puesto, le ordenaron comparecer ante el emperador y no sabemos qué le sucedió después de esto. Bueno, lo que se cree y lo que se dice es que Pilato fue desterrado, exiliado, y ese hombre murió en el exilio. Veamos el tema de la sinagoga, ¿verdad? ¿Qué era una sinagoga? Las sinagogas eran también importantes en la vida religiosa de los judíos. No había sacerdotes ni sacrificios en la sinagoga, pero estas eran escuelas, centros comunitarios y lugares para enseñar las escrituras en el día de reposo. Muchos judíos vivían lejos de Jerusalén y en raras ocasiones iban al templo, pero podían asistir a las sinagogas locales frecuentemente. Todas las sinagogas eran lugares de oración e instrucción religiosa. La gente ofrecía oraciones en ciertos tiempos durante el culto en la sinagoga. Ambos, Jesús y los cristianos primitivos, adoraron frecuentemente en la sinagoga. Bueno, la sinagoga viene siendo como un prototipo de los templos cristianos, ¿verdad? Los templos donde se adora al Señor, se lee la palabra, se enseña, etcétera, etcétera. Es la sinagoga, solo que la sinagoga estaba gobernada por varios principales y no era como una iglesia, ¿verdad? Pero ese es el tema de las sinagogas. Fíjese que las sinagogas surgen en Babilonia, pues porque en Babilonia los judíos llegó un tiempo en donde, por ejemplo, con Darío y con Ciro tuvieron mucha benevolencia, y estos hombres fueron usados por Dios para que Israel empezase a recuperar su identidad y les dio libertad de adoración. Entonces ahí aparecen las sinagogas como un mini templo
porque no tenían el templo principal, el cual era la base de la fe judía. Bueno, vamos entrando ya a los 4 evangelios y hechos, de Mateo a Hechos. Bueno, aquí vamos a ver un panorama así un poquito generalizado de los evangelios, no específicamente Mateo, pero un poquito como una preintroducción. Mateo muestra a Jesucristo. Tome nota de esto, ¿verdad? Mateo muestra a Jesucristo como el rey de los judíos, ¿verdad? Mateo muestra a Jesucristo como el rey de los judíos. Por eso es que hay un promedio de más de 50 citas del Antiguo Testamento en el libro de Mateo, porque Mateo trata de eh, demostrar que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Este libro da cumplimiento a muchas profecías del Antiguo Testamento sobre la llegada del Mesías. Las enseñanzas de Cristo son la parte más importante del libro. Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor, ocupado haciendo la obra y la voluntad de su Padre. Marcos enfatiza la obra de Cristo, especialmente la obra de la redención. En otros documentos teológicos encontramos el título de Marcos como el siervo triunfante, que vino en forma de holocausto, de ofrenda, y al final resucitó de la muerte después de haber magnificado la obra que Dios le había dado. Enviado. Entonces, Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, pero Marcos presenta a Jesús como el siervo triunfante. El Dios Todopoderoso se hizo siervo, tomó forma de siervo, ¿verdad? Como ofrenda fue sacrificado en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para ser el perfecto Salvador. Ahora Lucas enfatiza a Jesús como el Hijo del Hombre, el ejemplo perfecto del hombre. Aquí hay un dato muy importante. La expresión el Hijo del Hombre, significa la naturaleza del hombre llevada a la perfección. O sea, como decir un mini Dios, pero no es un mini Dios, sino que es el Dios hecho hombre. Ahora, ¿por qué Lucas basa su escrito alrededor de esta expresión? Porque en aquellos días recuerde que este libro va dirigido a Teófilo, y Teófilo era un griego. Entonces, estos dos libros van dirigidos a Teófilo, y en la cultura griega, por ejemplo, el hijo de Zeus, ¿no? Perseo, ¿verdad? El hijo de Zeus era como el Mesías, como el paladín de los griegos, de los dioses griegos, representado en la tierra entre los hombres, Perseo, el hijo de Zeus. Entonces, Lucas dice, bueno, yo voy a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Recuerde que Lucas no anduvo con Jesús. Recuerde esto, hermano. Bueno, cuando miremos el Evangelio lo vamos a ampliar. Sí. No anduvo con Jesús. Lucas, con quien anduvo, fue con Pablo y al principio con Pedro. Entonces, él basa su escrito en toda la evidencia recopilada de las predicaciones de Pablo y de Pedro, y en los testimonios de aquellos que vieron a Jesús, que él muy minuciosamente fue a indagar y recopilar. Era un escritor por excelencia. Entonces, por eso es que Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, superior a Perseo, superior a los dioses griegos, superior a cualquier deidad humana, etcétera, etcétera, en cualquier cultura. O sea, el ejemplo perfecto del hombre. Jesús dio su vida para buscar y salvar lo que se había perdido. El amor y la compasión de Cristo son pensamientos importantes en este evangelio.
Esos son los evangelios sinópticos, ¿verdad? Sinópticos, que presentaron a Cristo y vieron al Señor desde un mismo punto de vista. Vamos a ver Juan. El evangelio de Juan, Jesús es presentado como el Hijo de Dios, con H mayúscula. El Hijo de Dios. O sea, ¿cómo se llamaba Jesús antes de venir a la tierra? ¿Cómo, con qué nombre se le conocía en el cielo? Con el nombre de el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Él recibía adoración como el Hijo de Dios, con ese nombre. Cuando llega a la tierra, que allí comienza su humanidad, no su existencia, ahí comienza su humanidad, que viene a este mundo a través de la puerta del nacimiento. Entonces, Dios ya había ordenado que su nombre debía llamarse Jesús, que es un derivado de la raíz de Josué, que significa Dios salva, y Jesús significa el Salvador. El Salvador. Entonces, a partir de ahí ya no se le conoce netamente como el Hijo de Dios, sino Jesús, el Hijo eterno de Dios. Entonces, Juan dice, Jesús es el Verbo eterno, quien vino a revelar a Dios a todos. Este evangelio muestra la relación de Cristo con los de su alrededor, cuenta a las personas que él encontró y la manera como cambió sus vidas. Entonces, Juan dice, en el principio era el Verbo. Juan no comienza con una genealogía, Juan no comienza con el bautismo, Juan comienza con una conexión desde la eternidad. En el principio, un punto en el tiempo, un punto en la eternidad. ¿Cuándo? No se sabe. O sea, la eternidad comienza a marcar el tiempo desde de Dios. A partir de Jesucristo comienza la eternidad. Él es la razón de la eternidad. La eternidad se conoce porque Jesús existe. El Hijo de Dios existe. Entonces, por eso Juan dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, la palabra verbo en griego es logos. Y logos describe la expresión de la boca de una persona. O sea, a usted lo conocen por lo que usted habla, ¿verdad? A un sabio se le conoce por las palabras sabias que vierte. Entonces, Dios, mire, Dios se da a conocer a través de quién? De la palabra viviente. Y la palabra viviente es Cristo. Por eso nadie le podía refutar su enseñanza. Nadie le podía torcer la enseñanza. Nadie podía decir por qué dijo esto en el Antiguo Testamento, porque Él es la palabra viviente. O sea, Él es quien inspiró la palabra. Por eso Juan dice, yo no solamente veo al Salvador, yo no solamente veo a uno que ama a las viudas y a los pobres, yo veo a la deidad misma frente a nosotros. 100% hombre, 100% Dios. El libro de Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Es un tomo en 2 libros. Muestra al Cristo resucitado obrando mediante sus apóstoles, quienes tienen nuevo poder en el Espíritu. Hechos describe el principio de la iglesia y su crecimiento hasta los fines de la tierra. En el primer libro de texto de la historia, es el primer libro de texto de la iglesia. En el Evangelio de Lucas, Lucas dice las cosas que Jesús comenzó a hacer, pero en el libro de Hechos son las cosas que Jesús sigue haciendo a través de los apóstoles. Bueno, vamos a inciso B, las 13 cartas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón. Las cartas del Nuevo Testamento, las epístolas explican quién es Jesús y lo que él hizo.
¿verdad? Muestran a los creyentes cómo aplicar esas enseñanzas a la vida diaria. Esa es la función de las cartas. El apóstol Pablo escribió 13 de las epístolas del Nuevo Testamento y eso se puede ver en la figura 1.15, ¿verdad? Cómo están las cartas, los grupos, las cartas de la prisión, las cartas de las cartas pastorales, las de la prisión, no recuerdo el otro grupo, ¿verdad? Ahí usted lo puede ver. Tenemos, inciso C, 8 cartas para todos, son cartas generales. Estas son las epístolas generales de Hebreos a Judas. Varias personas escribieron el resto de las cartas del Nuevo Testamento. Podemos dividir estas cartas en dos grupos. Cartas a los que sufren, las cartas de sufrimiento. Ahí están las de Hebreos, Santiago, primera carta a Pedro, las cartas sobre los falsos maestros, segunda de Pedro 1, segunda y tercera de Juan y la carta a Judas. Los dos problemas que se mencionan, el del sufrimiento y el de los falsos maestros, llegaron a empeorarse con el paso del tiempo. La persecución de los cristianos vino primero de parte de los judíos no creyentes. Ahí empezó el conflicto. Después del año 64, después de Cristo, el gobierno romano también comenzó a perseguir creyentes. Entonces, contra todo esto, luchó la iglesia, los judíos nacionales, seguidores de Moisés, empezaron a perseguir a la iglesia cristiana y también Roma comenzó con su idilio en contra de la iglesia, a culparlos de un montón de cuestiones y a matarlos. Para eso se escriben estas 8 epístolas generales. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En la Galería Nacional de Arte en Londres hay 3 pinturas del rey Charles I. Las 3 pinturas están juntas en un solo cuadro, dentro de un marco. En la primera pintura, la cabeza del rey, y esta está volteada hacia la izquierda, en la segunda hacia la derecha, y en la tercera está mirando hacia el frente. Un artista llamado Van Dyck pintó estos 3 retratos para alguien que quería hacer una estatua de piedra del rey, y el obtener estas 3 perspectivas distintas del rey fue una gran ayuda para él. O sea, una salía viendo para el lado izquierdo, el otro para el lado derecho y el otro hacia el frente. Esos son los 3 puntos sinópticos de una misma persona. Eso es lo que trata de presentarnos los sinópticos. Asimismo, los evangelios sinópticos nos permiten aprender sobre Jesucristo desde 3 puntos de vista distintos. Los sinópticos, juntamente con Juan, nos dan un cuadro completo de Jesús. Mateo enfatiza que Jesús era un rey, pero Marcos muestra que él era un siervo perfecto. Lucas explica que Jesús era el Hijo del Hombre, pero Juan enfatiza que Jesús era Dios mismo. Bueno, hasta aquí llegamos por la clase de hoy, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. En el próximo lunes vamos a ver el Evangelio de Mateo y vamos a ir avanzando hacia los otros contenidos, ¿verdad? No sé, mi hermano, si tiene alguna pregunta. No sé si tiene alguna pregunta o todo le ha quedado claro. Yo tengo una pregunta, mentor, una consulta. ¿Cómo nos van a evaluar en esta clase? Es buena pregunta esa. Bueno, en la cuestión de Nuevo Testamento, esta es una clase de 3 créditos, no tiene proyecto. Pero el libro, como usted puede ver, tiene los cuestionarios, ¿verdad? Los martillitos no me acuerdo qué más tiene ahí. Al caso que este material, es lo bueno de este material que tiene su cuestionario ahí, ¿verdad? Entonces usted puede hacer las lecciones correspondientes a lo que hemos visto y irlas evacuando todas las que pueda, tal vez no todas, pero una mayoría, y me las puede ir enviando las tareas, ¿verdad? Eso es todo lo que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora,
En el próximo año, en el segundo año, sí hay trabajo. En el segundo año sí hay trabajo, hermano. Yo le motivo a que permanezca porque se vienen clases muy importantes, muy Y con, importantes. y con la clase, y con la otra clase de los miércoles, mentor, ¿esa cómo nos van a evaluar? Porque yo escuché la primera clase, porque yo los miércoles no puedo entrar porque voy a la iglesia, Ujú. pero yo escuché la primera clase que usted dijo que tampoco iban a haber proyectos, ¿y esa cómo nos evaluaría? Bueno, ahí, mire, es que aquí hay una cuestión muy, ¿cómo le digo? Muy puntual. Yo le puedo pedir a usted, hágame cuestionarios de los capítulos, de las lecciones que vimos, ¿va? Entonces, si yo le doy una clase, por ejemplo, yo le doy la clase el miércoles, yo esos cuestionarios los quiero a más tardar el siguiente miércoles. Porque si usted no me los manda y de ahí vienen las otras lecciones, usted me pone a revisar 9 hasta 12 lecciones de cuestionario. Y eso es, sí, es demasiado fuerte para mí. Entonces, yo le sugiero que usted haga los cuestionarios. Usted me dice a mí, mire, yo para el próximo miércoles tengo los cuestionarios. Usted me los manda, ¿verdad? Porque en ese sentido así la sección no está como al 100% porque si yo asigno una tarea para una fecha, la tarea tiene que llegar en esa fecha, porque si no llega en esa fecha y le pongo otra tarea, entonces usted me dice, mire que aquí le mando todas las tareas. Mire, de esta oficina yo salgo con los ojos cruzados, hermano, de leer y revisar todas las tareas que ustedes me mandan. Entonces, yo no iba a pedir ninguna tarea, ¿verdad? Yo simplemente iba a hacer mi evaluación en base a rendimiento y equivalencia y eso es todo lo que pensaba hacer, porque pensando en que el segundo año, que ya falta poco, sí lleva trabajo. Por ejemplo, un proyecto en epístolas paulinas es bastante, hay que trabajar bastante, sí. Hay que trabajar bastante. Entonces yo por ahorita le estoy dando descanso y estoy descansando yo también, hermano, porque ya quiero salir yo con la otra sección que tengo en cuarto año y este fin de año la voy a graduar. Ya quiero salir ya, hermano, porque ya no es fácil para mí. Yo creo que soy el único profesor que imparto 4 clases y es bien. Por eso usted me dice las tareas, pero yo le siento en mi corazón no dejarle tareas porque sí es difícil, pues. Ahora, por ejemplo, clases como las epístolas paulinas, las epístolas generales, ustedes van a aprender algo muy bonito ahí en los proyectos. Por ejemplo, clases como hermenéutica bíblica, exégesis bíblica, ahí sí, hermano, ahí no hay escape. Ahí van a trabajar fuerte, muy, muy fuerte, con calor y con Entonces, frío. Ujú, sí, pastor, entonces las clases de Nuevo Testamento será evaluada mediante los cuestionarios, ¿verdad? sí. Así entiendo, pero la clase de los miércoles de los profetas, esa sí no trae cuestionario. No, es el problema de esos materiales así. Lo que yo he hecho con las otras secciones es que me hagan cuestionarios. Para ellos saquen su cuestionario de las PowerPoint que yo les doy, según lo que hemos evacuado. Por Ajá. ejemplo, ya les di la 1, 2 y 3. Este miércoles vamos a avanzar hacia otro, creo que es, no, ya vamos bien adelante, hermano. Ya vamos por la lección 6. Entonces, sería hacer un cuestionario de la lección 1 al 6. Ustedes saquen lo más importante, no me voy a sacar una pregunta por oración, no, saque lo más puntual y ahí cubra de la lección 1 al 6, que yo igual la voy a valorar. Entonces, que eso quede para Como, todos, ¿verdad? y como en el caso de, bueno, de la hermana Yesenia, pertenecemos al mismo ministerio, ¿verdad? Ujú. Y tenemos culto los miércoles. Siempre sería enviarle fotografías viendo los videos. Siempre sería evaluado la asistencia, ¿verdad? Claro, fíjese que eso a mí se me ha olvidado. Todo alumno que no se conectó debe enviar evidencia de que está viendo la clase. Fíjese que yo tengo una alumna en México
que ella a veces no se puede conectar, ella es una pastora. Y ella me envía captura cuando empieza la clase, cuando va a mitad la clase y cuando finalizó la clase. Ella me envía 3 capturas y yo le tomo, le marco su asistencia y eso debe de ser para todos los alumnos, ¿verdad? Que miren esta clase después. Que el que no se ha podido conectar, no se pudo conectar, entonces mande evidencia de que está viendo la clase y yo le tomo como asistencia. Y otra pequeña duda, maestro. Tal vez, yo creo que tal vez se pueda explicar más adelante, pero lo tengo aquí Ujú. acerca del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Él entonces no, sí, no era parte de los apóstoles, pero era discípulo de Jesús o no estuvo en el tiempo en que Jesús predicaba, sino fue posterior a la muerte de Jesucristo. Lucas se ubica en la segunda generación de discípulos. Lucas no anduvo, quien anduvo con el Señor fue Felipe, ¿va? Pero Lucas es discípulo, Lucas es contemporáneo de Marcos. Marcos se queda definitivamente como discípulo, como traductor e intérprete de Pedro, escritor de Pedro, y Lucas se queda definitivamente con Pablo, que imagínese el trabajo que le tocó a Lucas, ¿no? Acompañar a Pablo, hermano, Dios mío. Usted sabe, Pablo Entonces, tuvo básicamente ellos lo que escriben es como una recopilación de lo que aprenden de los demás, de lo, exacto, de lo, de lo, ajá, de lo que los que sí presenciaron los milagros, la predicación de Cristo y todo eso. por inspiración del Espíritu Santo. Fueron Ajá, sí. guiados a recopilar todo eso y a construir un argumento que fue inspirado por el Señor, ¿verdad? O sea, estudiar estos libros es tan maravilloso. Y en las cartas paulinas y en las cartas generales vamos a aprender a identificar algo que se llama línea de pensamiento. Y va a ver usted que la Biblia, ahí le va a hablar la Biblia, hermano. Ahí le va a hablar la Biblia. Porque tiene que leerla hasta identificarla y explicarla, explicarla. Eso es algo maravilloso. Por eso yo le estoy dando ahorita que esté un poquito así, playita, porque Ujú. en las otras epístolas que vamos a ver minuciosamente, ¿va? Usted sabe que el cuerpo mayor del Nuevo Testamento son las cartas, tanto paulinas como generales, ¿no? Entonces, tanto Lucas, eso lo vamos a ver, creo, en el Evangelio de Lucas, ese detalle. Lucas y Marcos no eran apóstoles. Otro que no era apóstol era Santiago y Judas. Ellos no son apóstoles. El escritor de la carta de Santiago no es apóstol. Ellos son en medio hermanos de Jesús. Tanto Judas como Santiago o Jacobo son medios hermanos de Jesús. Ellos se convirtieron después de la resurrección, ¿verdad? Esos son datos importantes. Muy Eh, bien. Muy Ok, importantes. gracias. Nosotros a veces decimos el apóstol Santiago, pero no, él no era apóstol. No era apóstol. Él era uno de los 3 principales en la iglesia de Jerusalén. Sí, porque tenía un gran liderazgo. Ese hombre tenía un gran liderazgo, hermano. Y vamos a encontrar que la predicación de él es una copia de la de Cristo. Pero eso es en el segundo año, no estemos hablando más que aquí ahorita, sí, es que ese es el problema mío, que yo agarro una cosa y me meto en el otro Apresurándose. año y voy a saltar al tercer año y usted todavía ahí. No, concentrémonos ahorita, haga los cuestionarios, hermano, haga los cuestionarios Ok, de la lección, por ejemplo, ¿va? De lo que vamos ahorita de Nuevo Testamento, haga los martillitos, todos los que pueda, hasta el comienzo del Evangelio de Mateo, todos los que puedan. No tiene idea de que si son 60, va a mandar 60, no, los más importantes, va. Yo lo tomo como tarea. Y de lo que son los profetas, ya abordamos de la lección 1 a la 6. Entonces haga un cuestionario ahí que diga cuestionario de profetas, capítulos 1 al 6. Solo son como 3 selecciones, hermano. Solo son como 3 selecciones de los profetas. Entonces esto lo vamos a terminar pronto, ¿no? Y usted va a tener tiempo para otras cosas, para prepararse, ¿verdad? Y esperar segundo año, que primero Dios así va a suceder, ¿verdad? Amén. ¿Alguna otra pregunta que usted tenga?
Los hermanos de Perú, ¿cómo vamos? Los hermanos de Perú no me preguntan nada. Estoy Amén, esperando que pastor. me pregunten los peruanos. Tienen frío. Yo miro No, allá sino a que Ever lo con que te un quería frío. preguntar, ya las hermanitas lo preguntaron y ya como que Ah, nos quedó ahí claro bueno, de las tareas. está bien, Ujú. está bien, está bien, perfecto, perfecto. Estamos claros entonces. Bueno, Dios les Claro. bendiga, mi gente. Voy a preparar esto para subir el video. Nos vemos el miércoles con la ayuda del Señor. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones.